Chicos, buenas tardes. El Comité Permanente Académico de Hacienda les da la bienvenida a la ponencia sobre manejo inicial de trauma en los adultos. Antes de comenzar, chicos, mencionarles que en la mitad de la ponencia se pasará una palabra clave, el cual ustedes deberán escribirlo en el formulario de certificación. También al finalizar enviaremos un link en Quizzes para que ustedes desarrollen las preguntas, chicos, de la ponencia. Eh, Al finalizar ya la ponencia les explicaremos con más detalle acerca de estos puntos. Bien, ahora presentamos a la ponente, quien es universitaria Isabel Andrea Prada Gualteros. Ella es estudiante de quinto año de la Universidad Peruana Unión aquí en Perú. Es creadora de contenido médico en su página de Instagram, que es @medicina dice. Bien, Isabela, ya tienes el pase libre para que puedas comenzar. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de trauma en adultos. Un momento, les presento la pantalla. Listo. Me dicen si me pueden ver y escuchar. Bueno, ver la pantalla y escuchar lo que estoy diciendo. ¿Está todo bien? Sí, está perfecto. Ok. Listo, vamos a comenzar. Bueno, inicialmente lo que debemos tener en cuenta es que el trauma es algo que es la principal causa de muerte en adultos jóvenes. Y ya puede ser leve, puede ser grave. Cuando es grave se le llama politraumatizado y ese es el que vamos a tratar hoy. Entonces aquí está el contenido, vamos a tratar la epidemiología, el mecanismo, cómo va a ser el manejo inicial, la evaluación secundaria y vamos a hacer un poco dinámico con este contenido porque es bien interesante. Entonces empezamos con la epidemiología, es la principal causa de muerte y la tercera causa de discapacidad de adultos jóvenes. La mayor parte de estos traumas se da por accidentes de tránsito y también se da por personas que pues realizan deportes extremos y cosas así que los predisponen a presentar trauma. Continuamos, los pacientes con comorbilidades tienen peor pronóstico, los pacientes que son de edad avanzada o que tienen obesidad u otra enfermedad crónica pueden desarrollar un peor curso ante el trauma. Las principales causas de mortalidad se dan por hemorragia, disfunción multiorgánica y paro cardiopulmonar. El trauma es muy importante porque causa el 10% de todas las muertes a nivel general. Entonces, por eso lo vamos a tratar acá de cómo actuar frente a esta situación. Entonces, primero vamos a tener las muertes inmediatas ocurren cuando hay una lesión de médula espinal alta, lesión cerebral severa y ruptura de aorta. Son las que se producen en el momento del accidente o de la situación que ocasionó todo, en ese mismo momento se mueren en el acto. Las muertes inmediatas son las que se van a evitar por medio de la actuación rápida del personal de la salud, que son el 30%, y van de acuerdo a la hora dorada, son los primeros 60 minutos después de que ocurre el trauma, se va a decidir básicamente si la persona va a morir o va a continuar viva, de acuerdo a la actuación. Entonces, en estas situaciones de muertes inmediatas que se pueden evitar, tenemos el hematoma epidural y subdural, el hemoneumotórax, hemoperitoneo, fracturas mayores. Y por último tenemos las muertes tardías, que son las que se dan en la UCI, ya sea por sepsis o por complicaciones después de llegar al centro de salud. Aquí tenemos, es una clasificación trimodal, lo que les acabo de mencionar. La inmediata se produce en minutos, la precoz en horas y la tardía se puede producir hasta en semanas. Entonces, continuamos aquí con los mecanismos del trauma. No todos los traumas son iguales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un trauma que se dio por una colisión o un choque desde la parte trasera y produce lo que es comúnmente conocido como el síndrome del latigazo y va a pues, producir una lesión medular a nivel de la cervical. Esto es totalmente diferente al trauma que puede producirse en un anciano que se cae de las escaleras. Aquí él puede tener un trauma craneoencefálico, puede tener una fractura, ya sea de pelvis, de miembros superiores, y va a ser totalmente diferente al trauma que se va a presentar en, digamos, esta persona, que
Todos estos pueden estar politraumatizados, pero el mecanismo va a ser diferente y eso va a ser muy importante a la hora de tratar. Entonces aquí lo que podemos rescatar es que los mecanismos del trauma van a predisponer a los pacientes a heridas específicas, no todas van a ser iguales. Entonces vamos a comenzar con el manejo inicial. En el manejo inicial vamos a tener la revisión primaria, que es muy importante porque en esta se va a estabilizar al paciente. El paciente llega inestable, llega pues en esa hora dorada que básicamente está a punto de morir o algo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la par que realizamos la revisión primaria, vamos a hacer la reanimación. Obviamente no nos vamos a poner a revisar y después de que revisamos y sabemos qué es lo que tiene, vamos a reanimar porque en ese momento el paciente se nos fue. Entonces, eso se hace a la par y gracias a un equipo de trauma o un equipo de emergencias es que se puede hacer todo esto en conjunto. Es muy buena la comunicación entre las personas del equipo, debe ser muy buena porque sí puede obtenerse mejores resultados y puede lograrse que el paciente sobreviva. Entonces, después de la revisión primaria, se estabiliza. Y cuando se estabiliza, recién podemos pensar en trasladar al paciente a otro centro asistencial. Tal vez estamos en un lugar que no tenga todos los materiales, todos los mecanismos para tratar a ese paciente. Así que después de acabar la revisión primaria, estabilizamos al paciente y lo podemos trasladar. Antes no. Después tenemos la revisión secundaria, que es una revisión que se hace más a fondo. Y algo que deben recordar ustedes es que todo el tiempo se puede reevaluar al paciente. No es necesario como decir, acabé la revisión primaria y está estable, listo, continúo y me olvido del estado del paciente y me pongo a pensar en otras cosas. No, la reevaluación se puede hacer todo el tiempo para constatar del estado del paciente. Y después de esta revisión secundaria que vamos a tener, vamos a darle el tratamiento definitivo a nuestro paciente. Todo esto está escrito en la Advanced Trauma Life Support, que es por el Colegio Americano, que es las pautas que se deben seguir al tratar a un paciente con trauma. Continuamos aquí con la evaluación primaria y está aquí con las letras A, B, C, D, E para que lo recordemos más fácil. La A significa airway, que es la vía aérea, y en esta vía aérea debemos hacerla con control de columna cervical porque se debe suponer que todos los pacientes vienen con trauma cervical hasta que se demuestre lo contrario. Eso nos puede evitar muchos problemas en la parte que sigue, en las siguientes evaluaciones. Si podemos tratar a un paciente de la forma más cuidadosa posible, vamos a tener un mejor resultado. Después está la B, que significa breathing, y en esta se debe evaluar la respiración y la ventilación de nuestro paciente. En la C, por circulation, que se debe ver el estado de la circulación y si hay una hemorragia, controlarla. D, se evalúa el déficit neurológico y en la E se evalúa la exposure and environment, que es la exposición completa para evitar pasar por alto alguna herida que tenga. Tal vez venga, no sé, un paciente baleado y nos enfoquemos en que no tiene una herida de bala, pero no lo evaluamos a fondo y tal vez por detrás tenga una herida por arma blanca o tal vez esté sangrando por otro lado y no nos hayamos dado cuenta. Entonces eso es muy importante, evaluarlo completamente. Listo, entonces vamos a ahondar un poco más en qué se hace en la evaluación de la vía aérea. Primero debemos tener en cuenta si hay o no cuerpos extraños, porque eso nos va a afectar. La vía aérea, la obstrucción de la vía aérea es una de las causas principales de muerte en los pacientes con trauma, así que se debe tener muy en cuenta. Incluso también la parte de la circulación y la hemorragia, esa sí es la principal, la primera, pero obviamente si nuestra vía aérea no está en buenas condiciones, de nada sirve controlar la hemorragia porque el paciente no va a responder. Entonces, primero, ese es un orden que se ha establecido para que tenga un mejor pronóstico. Entonces, continuamos. Después de los cuerpos extraños, se deben extraer. Se debe observar si hay traumatismos maxilofaciales. ¿Esto porque es importante? Porque pueden haber fracturas o luxaciones que comprometen la nasofaringe, puede haber secreciones, hemorragias que afecten la respiración de nuestro paciente. Y aquí es importante también mantener al paciente en posición supina. No mantenerlo en posición supina. Si una persona está con secreciones y está acostado boca arriba, esas secreciones se van a ir hacia la parte de la faringe, puede
incluso ocluir la vía aérea y puede causarnos más problemas. Entonces, no debe colocarse en posición supina. Lo siguiente que debemos tener en cuenta son los traumatismos cervicales, porque pueden ocasionarnos una lesión vascular y también a la hora de tratar la vía aérea debemos ser cuidadosos porque pues todo está ahí en la misma zona y si hay una lesión ya incipiente la podemos empeorar. Continuamos con un trauma laríngeo, lo podemos sospechar si encontramos una ronquera o si hay un enfisema subcutáneo o si podemos palpar alguna anormalidad. En el reconocimiento, esto les voy a dar un tip muy importante. Así, toda esta evaluación de ABCDE se pueden evitar los primeros 3 pasos que ya les mencioné, la parte de evaluar la vía aérea, la respiración y la circulación, preguntándole al paciente cómo se llama. Cuando uno le pregunta al paciente cómo se llama y el paciente le responde a uno, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que tiene su vía aérea bien, no está obstruida, que está respirando bien, y si responde el nombre significa que está bien su parte, su ubicación mental y entonces su circulación va a estar correcta. Si está una mala circulación, el paciente va a estar somnoliento y no nos va a poder responder con tanta prontitud. Entonces, una pregunta muy básica, ¿cómo se llama? Con eso sabemos que el paciente tiene, si nos responde bien, con eso sabemos que él tiene las 3 primeras partes del examen de la evaluación primaria, las tiene perfectas. Entonces, se habla ahorita, la vía aérea está permeable. Entonces, ahora tenemos un paciente que está inconsciente, pero está ventilando espontáneamente. Este paciente, ¿qué debemos hacer? Cuando una persona está inconsciente, la lengua se va hacia la retrofaringe y puede causarnos una obstrucción. Así que en estos pacientes es recomendable ponerles un tubo de mallo para evitar esa obstrucción por la lengua. En otra situación, si encontramos una ventilación ruidosa, esto que nos indica que hay un cuerpo extraño, entonces debemos proceder a quitarlo. Y si no ventila, pues ya vamos a ayudar al paciente con ventilación asistida. Entonces aquí tenemos qué maniobra se realiza, se eleva el mentón y se levanta la mandíbula. ¿Por qué no se hace una hiperextensión? Porque, como ya mencionamos anteriormente, puede haber un traumatismo cervical y podemos lesionar la médula. Listo, entonces aquí tenemos el tubo de mallo, está de diferentes tamaños de acuerdo al paciente que nos llegue. En este caso estamos hablando de adultos, así que eso se hace cuando está inconsciente. Ya cuando un paciente no nos ventila, podemos de primera instancia hacer una cricotiroidotomía. Esta nos puede ayudar mientras podemos hacer una traqueostomía. Esta no la podemos dejar más de 20 minutos porque nos puede hacer una intoxicación por CO2. Al ser una entrada tan pequeña, entonces el CO2 no va a poder salir bien y nos puede ocasionar intoxicación. Así que esto es una medida provisional mientras se hace una traqueostomía definitiva. Ahora continuamos con la parte de la ventilación. ¿Qué nos puede indicar una inadecuada ventilación? Ya sea bilateral, porque puede ser por una obstrucción de la vía aérea, o porque puede haber una fuga entre la máscara y la cara, la máscara que se ha utilizado para ventilar al paciente. Y si es unilateral, debemos ya estar más al pendiente y debemos diagnosticar esto en la evaluación primaria, porque si no lo diagnosticamos en la evaluación primaria, el paciente pues, nos va a evolucionar de una forma mala porque no va a poder ventilar bien, obviamente. Entonces, importante, el neumotórax, atención, neumotórax abierto, neumotórax masivo y tórax inestable, que son los que nos comprometen la vida del paciente. Entonces, ¿qué debemos reconocer? La semiología, debemos ver cómo está la respiración, si la amplexación es correcta, si está simétrica en ambos lados. ¿Cómo está el murmullo vesicular? Si escuchamos nada más en un pulmón, ya deberíamos preocuparnos y pensar en que hay algo más de fondo. La frecuencia respiratoria, si tiene taquimia, si le cuesta, si tiene tiraje, y vemos la pulsioximetría, a ver cómo está saturando. Entonces, aquí la mayor parte de cuando hay una afectación pulmonar, se hace una descompresión con un drenaje torácico a sello de agua, ya sea en el quinto espacio, intercostal o en el segundo espacio. Y esto puede ayudar a que el paciente pueda liberar ese espacio que está comprimiendo y poder, ya después le administramos el oxígeno y todo y ya puede continuarse la revisión primaria y evaluar qué son las otras cosas que el paciente tiene. Eso es un tema muy amplio, así que el día de hoy no lo vamos a tocar tan a fondo. En el grado C, en la evaluación de la parte de circulación, vamos a tener aquí este cuadrito que es la clasificación de las hemorragias.
Entonces, la hemorragia no nos va a dar clínica hasta que ya haya perdido más de 30% de sangre. Si ustedes pueden ver en este cuadro, la pérdida sanguínea hasta los 1.500 centímetros cúbicos o hasta el 30% no nos va a dar una clínica. Tenemos que la presión está normal, tal vez tiene un poco de ansiedad y no va a estar complicada la situación. Aquí ya puede aparecer, en el grado 2 puede aparecer taquicardia, taquipnea, presión de pulso, piel fría, llenado capilar. Aquí ustedes me disculparán, aquí fue un error de tipeo. Aquí en estos 2 grados no se le da nada al paciente, se lo mantiene así nomás. En el grado 3, ya cuando presenta la clínica, su nivel de conciencia disminuye, está confundido, ahí recién se le van a administrar cristaloides, la situación ya puede descompensarse, afectar el estado mental y aquí empieza a dar oliguria. Esto lo vamos a ver ahorita al final de los anexos, que es lo que se hace en la revisión primaria para tener una constancia de qué es lo que está pasando con el paciente, de mantener un control de los signos vitales y de del balance hidroelectrolítico. Entonces aquí tenemos el grado 4, que es el más grave, ya vamos a encontrar una anuria, una piel pálida y cianótica. Y algo que sí les voy a comentar aquí es que primero se le da cristaloides y después se le da la sangre. Eso es, tampoco podemos pasarle volumen, evitar usar lactato de Erniger, porque eso nos causa una hemodilución y nos puede evitar el cuadro. Y se deben hacer pruebas cruzadas, y se lo voy a mencionar ahora, para pues, ver el grupo de paciente y pues ya poder proceder. Aquí también otra cosa, cuando queremos ver cuánta cantidad se ha perdido o en qué presión más o menos tenemos, se va a tocar los pulsos. Si no tenemos, digamos, un esteto, ¿qué vamos a ver? Si tocamos el pulso radial, perfecto, nuestra presión sistólica es arriba de 80, o sea, no es lo ideal, pero tampoco está tan bajo. Si no tocamos el pulso radial, pero alcanzamos a palpar el femoral, tenemos una presión sistólica arriba de 70. Pero si ya no palpamos ninguno de estos dos y solamente palpamos el de la carótida, nos quiere decir que nuestra presión sistólica está en un poco más de 60 milímetros de mercurio y pues ya es una pérdida grave. Continuamos ahora con la parte, aquí se me olvidaba decir. En esta parte de la circulación y del control de las hemorragias, debemos tener en cuenta las fracturas de pelvis. ¿Por qué es tan importante? Porque la pelvis, como nosotros conocemos, es como un cono invertido, ¿cierto? Entonces, ella puede almacenar mucha sangre. Y si está fracturada, si está una pelvis inestable, ese volumen que contiene puede llegar a expandirse, puede contener mucho más y puede albergar hasta 5 litros, o sea, la persona puede estar totalmente inestable y con toda la sangre. Entonces, se deben hacer unas maniobras para ver si la pelvis está inestable. Se toman las parte de la cresta ilíaca y se lleva hacia atrás, o se puede llevar hacia adentro, de cualquier técnica que prefiera. Y si se escucha un crack, sabemos que es una pelvis inestable. Se debe cerrar la pelvis, se debe con una sábana o con algún material que pueda mantenerla cerrada. Se puede, por el momento, se puede estabilizar para evitar esa pérdida de sangre que se está dando todo el tiempo. Y ya en esta parte de circulación sí podemos hacer un ecofast, podemos hacer un lavado peritoneal. En este podemos acceder a la cavidad abdominal y si vemos que sale sangre, pues ya tenemos de que hay una hemorragia interna y ya se actúa al respecto como se necesite. Listo. La parte de la D, que es la del déficit neurológico, vamos a evaluar en la revisión primaria solo 3 cosas: la escala de coma de Glasgow, las pupilas y si hay una focalización. No vamos a buscar por ningún signo neurológico, no nos vamos a poner si tiene Babinski, si no tiene Babinski. No, si lo encontramos y lo vemos de primerazo, listo, chévere. Y si no, no lo vamos a buscar porque en ese momento nos estamos preocupando por estabilizar al paciente. Entonces ya sabemos, si tenemos unas pupilas que son asimétricas, podemos pensar en que hay un trauma craneoencefálico o una afectación en la parte del sistema nervioso central, del encéfalo, y ya podemos actuar conforme.
Y por último, la exposición y el ambiente. Entonces, como ya les mencionaba, era para no pasar ninguna herida por alto. Y también que, aunque se tiene que desnudar al paciente para poderlo realizar a conciencia, también debemos tener en cuenta evitar la hipotermia. Apenas lo revisemos, inmediatamente hacemos que el paciente no pierda calor, lo abrigamos y todo, porque hay una triada que les voy a mencionar, es la triada de la muerte. Esta triada se compone de hipotermia, coagulopatía y acidosis. Y si existe, esto va a empeorar muchísimo el pronóstico del paciente. Lo más probable es que si está presente, pues sea fatal el resultado. Listo. Esta parte de la revisión primaria se hace a la par de reanimación, ya les había mencionado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que es lo que revisamos en el A, pero solamente para hacer un énfasis. Se permeabiliza la vía aérea superior. ¿Cómo se permeabiliza? La despejamos, levantamos la mandíbula, aspiramos las secreciones, extraemos coágulos o cuerpos extraños y movilizamos la columna cervical. Esto ya lo vimos. Ahora la parte de la oxigenación. Todo paciente, así como les decía que todo paciente politraumatizado se debe sospechar que tiene una lesión cervical, a menos de que se muestre lo contrario, igualmente es aquí. Todo paciente traumatizado se considera hipóxico hasta que se demuestre lo contrario. Así que vamos a pasarle oxígeno a nuestro paciente, vamos a asegurar la vía aérea, ya sea con una intubación, una cricotiroidotomía o si necesita ventilación mecánica, le vamos a pasar oxígeno. Y por último, las vías. Si tiene, si está mostrando clínica de hipotensión y todo, ya sabemos que es un paciente que tiene una hemorragia importante, entonces las vías no se va a pasar en una sola, se va a pasar en 2 vías con una aguja gruesa ya hasta 14 o 16, se le pasan cristaloides, 2 litros simultáneos por las 2 vías, o sea, uno y uno, y aprovechamos en esta parte para tomar muestras sanguíneas, ya se toma el grupo, pruebas cruzadas y test de embarazo para las mujeres que están en edad fértil. Eso es importante para saber cómo se va a proceder también, porque puede cambiar nuestras decisiones respecto a algunos procedimientos. Listo, y pericardiocentesis, si vemos que hay clínica de taponamiento cardíaco, y pues hacemos eso para estabilizar. Listo, terminada nuestra evaluación primaria y nuestra reanimación, tenemos a un paciente estable, ¿cierto? Y a lo largo de todo esto pudimos sacar bastante información de él. Pudimos sacar signos vitales, entre los cuales teníamos que temperatura, frecuencia cardíaca, también el volumen urinario se debe estar controlando todo el tiempo, así que ¿cuál es la mejor forma de controlarlo? Pues ponerle una sonda a nuestro paciente. Una sonda gástrica es importante si el paciente nos llega, no sabemos si ha comido o no. Entonces, si ha comido, nos puede dar reflujo, nos puede dar aspiraciones y eso pues va a comprometer ya más adelante el estado del paciente, así que se debe hacer un sondaje gástrico para evacuar todo ese contenido. Y la sonda vesical se hace pues para medir el volumen urinario, pero debe tenerse en cuenta también si ha habido fractura de pelvis, se hace un tacto rectal y si la próstata está flotante o vemos equinosis en el peine, en el escroto, se debería evitar esa sonda vesical. Y se sacan radiografías más importantes de tórax y de pelvis, porque ya les dije, la fractura de pelvis es importante para el estado hemodinámico del paciente, y la radiografía de tórax también hay cierta clínica que nos puede también comprometer la vida. El lavado peritoneal diagnóstico, el ECOFAST que les mencionaba, el EKG, es posible pues para ver si hay lesión cardíaca, taponamiento, neumotórax, hipoperfusión o hipotermia, cambia nuestra frecuencia cardíaca, también todo se evidencia allí, y el laboratorio que les mencionaba de pruebas cruzadas, test de embarazo y todo lo demás. Ahora que continuamos, la evaluación secundaria y los anexos. Esta evaluación secundaria ya podemos tomarnos más tiempo, nuestro paciente está estable, él está, entre comillas, tranquilo, entonces ya podemos evaluar la historia clínica, qué alergias tiene, y qué medicamentos toma, si tiene patologías previas, comorbilidades, libaciones y últimos alimentos, y cómo fue el ambiente del accidente. Es un accidente que
digamos, nos dio una lesión que está sucia, una fractura abierta, ya podemos actuar conforme a eso. Si es una fractura abierta, podemos darle antibiótico terapia, podemos considerar darle una profilaxis antitetánica. También podemos considerar en esta parte de la evaluación darle analgésicos al paciente, obviamente. Tenemos que ver por su bienestar, ya pues ya se estabilizó, ya se puede tener en cuenta estas cosas y hacer un examen físico completo, un examen físico a conciencia. El del primero, el de la evaluación primaria fue como que rapidito, lo que se pudo ver, lo que no se pudo ver y todo. Ahora sí vamos a hacer un examen a conciencia, vamos a revisar las extremidades, vamos a hacerle un examen neurológico como se debe, completo, ver reflejos, ver si tuvo afectación focal, si está con focalizaciones, si no lo está. Todo eso lo vamos a ver en esta revisión secundaria. Imágenes adicionales, si queremos ya ver, digamos, tiene una fractura, ahora en esta evaluación secundaria ya queremos ver cómo fue esa fractura, detalladamente, entonces podemos sacarle imágenes de hacer una tomografía, radiografías de contraste, radiografía cervical y extremidades. Esta radiografía cervical la podemos tener en cuenta también la revisión primaria si es pertinente y en la evaluación secundaria solamente si consideramos que ya para sacarnos de dudas. Pero si es pertinente, si vemos un paciente que nos da la clínica, pues deberíamos sacarla en la evaluación primaria. Y también endoscopía y ecografía, ver cómo están los órganos internos. Ya. El tratamiento definitivo puede ser la cirugía o UCI. Y aquí vamos a tener un pacientito. Entonces aquí, que vemos este pacientito que nos lleva a pensar, hay que nos llama la atención de toda la parte de la evaluación primaria. Nos vamos a enfocar en el C, en el D, si tiene algo de circulación, si algo neurológico, ¿no? ¿Cierto? En este nos vamos a fijar en que su vía aérea está obstruida y que no está ventilando bien, así que es lo primero que debemos hacer. Ahora, si vemos que nuestro paciente tiene una vía aérea que está muy bien, pero no está respirando bien, eso es lo que nos debe llamar la atención. Ahora, nuestro paciente tiene una vía aérea bien, está ventilando bien, pero está perdiendo sangre y nos está dando clínica de hipotensión, está somnoliento, todo eso ya nos enfocamos allí. Y por último, tenemos si ha sufrido un trauma o una herida por arma de fuego, todo eso ya va a ser, se va a evaluar después de haber evaluado el ABCD. Entonces aquí también me gustaría ahondar un poco más en la parte del B, que lo pasamos muy rápido. Listo, perdonen un poco. Listo, en la parte del B, les comentaba el neumotórax de tensión, neumotórax abierto, neumotórax masivo y tórax inestable. Entonces, en el neumotórax atención, que vamos a ver que va a ver cómo nos va a dar clínica como si fuera un taponamiento cardíaco, porque va a haber una tracción de la tráquea, va a haber una ingurgitación jugular, va a haber una bradicardia, puede haber paro y llevar a la muerte. Entonces aquí, en el neumotórax atención, frente al de neumotórax simple. En el neumotórax simple hacemos un drenaje torácico a sello de agua en el quinto espacio intercostal. Este, como es una emergencia, se hace en el segundo espacio intercostal. En el neumotórax abierto, vamos a actuar poniendo un parche unidireccional que cierra por 3 lados. Es como ponemos algo encima de la herida, pero 3 partes van a estar selladas. Así que cuando el paciente respire, ese parche se va a pegar y va a evitar que se salga aire. Y cuando ya expire, ya va a estar ahí. Va a permitir una ventilación adecuada sin que se salga tanto el aire. El hemotórax masivo, al igual que la fractura de pelvis, va a darnos una pérdida importante de sangre, puede ser mayor a 1500 mililitros, y vamos a encontrar que los murmullos vesiculares van a estar ausentes y va a estar una matidez que no es normal pues, de los campos pulmonares. Y el tórax inestable es cuando tenemos que hay unas fracturas hay fractura de 2 costillas consecutivas, entonces va a haber una respiración refractaria que lo normal es que cuando uno inspire la caja torácica se expanda
cuando expire la caja torácica se vuelva a su situación inicial. Pero en este caso, cuando los pacientes con tórax inestable intentan inspirar, en vez de expandirse, la caja torácica se va a cerrar y va a hacer que la ventilación sea muy difícil. Y por eso a estos pacientes se les debe tratar con analgesia y darles oxígeno. Y ya, la parte de la circulación, eh, cuando un paciente está con pérdida de sangre, es más probable que haga una acidosis metabólica y por consiguiente darnos la actividad de la muerte. Así que ya, eso ya sería todo. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir. Intentaré responder lo mejor que pueda. Muchas gracias por la ponencia, Isabela. Chicos, si tuvieran dudas, por favor, déjenlo en el chat para que la ponente les pueda ayudar. Tenemos las primeras preguntas. Nos dicen cómo se realiza la toracotomía. La toracotomía ya sería un procedimiento que va a realizar el cirujano, ¿no? Eso, la parte de trauma sería solamente estabilizar y ya inyectar. Pues la toracotomía ya es algo más invasivo, ya se tiene que dar anestesia general y tratar con los respectivos especialistas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿podría colocar nuevamente la diapositiva de estudios diagnósticos y anexos, por favor? Claro, ya te la muestro entonces. Si desean que les pase la diapositiva, podrían escribirme al interno de mi perfil de Instagram, si desean, ¿no? O si no, pues continúo aquí con Heidi para pasarle a ella la diapositiva y que ya les pueda pasar a ustedes. Aquí estudios diagnósticos y anexos, lo pongo grande para que puedas ver bien. A ver. Listo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de los participantes. Nos dicen, ¿es necesario la administración de albúmina en nuestra atención primaria? No. En la evaluación primaria, en el manejo primario, solamente se tiene la parte de, sí, les puedo pasar. La parte de la estabilización, el tipo de soluciones cristaloides. Les había mencionado que el lactato de Ringer, ¿no? El cristaloide, un segundo, justamente en ese momento se me acaba de ir la paloma. Pues es en general los que solución salina hipertónica, se pueden hacer la solución ahí mismo, o eh, la dextrosa no se usa mucho y la solución salina normal sería la hipertónica. Muchas gracias por la respuesta. Chicos, si tuvieran alguna pregunta más, recordarles que las diapositivas las estaremos enviando y también pueden seguir a la ponente en su página de Instagram como Medicina Dice y también, chicos, asocienda que en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Bien, por favor, chicos, para que cuando nosotros subimos algún contenido, ustedes puedan enterarse. Bien, chicos, si no habría más preguntas, agradecemos a la ponente Isabel Andrea por la ponencia del día de hoy. Magnífica ponencia, la verdad. Sé que aprendimos muchos todos y te agradecemos mucho, Isabela, y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ti. Genial. Bien, chicos, en estos momentos vamos a
enviarles el link del quizzes para que ustedes puedan desarrollarlo. Muchas gracias por haber asistido a la ponencia. Estamos muy agradecidos, chicos.